Va a ser, va a ser grabado para subirlo al canal del hermano Manuel López Lira, que es el que tiene esta plataforma y que nuestro hermano David Mora nos ayuda cuando él no está, él es el anfitrión de acá, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a nuestra hermana Jenny de Puerto Rico también por visitarnos, por estar acá. Estamos en la mejor disposición siempre de ayudarnos unos a otros y compartir por medio de esta tecnología que rompe fronteras, ¿verdad? Y que es cuestión de acomodarnos a veces con los horarios que sí cambian. Pero bueno, vamos a entrar de una vez en materia, pero antes de entrar en materia, que es lo que vamos a ver acá, voy a señalarlo acá aquí estamos. Hoy nos toca hablar acerca de, déjame nada más pasar esto acá porque a veces tenemos que usar la escritura, la Biblia. Obviamente todo va a ir señalado con la palabra de Dios, que es la base principal, ¿verdad? En todo, pero antes quiero hacer un recuento, porque ya nos toca hablar acerca de capítulo 11 versículo 29 al 32. Y antes de leer eso, que se trata sobre la señal de Jonás, tenemos que ponernos en contexto, recordar el contexto, porque ya tratamos el viernes pasado sobre la mujer que con gran voz dijo, ¿verdad? Dichoso la madre que crió a Jesús, ¿verdad? Y que le dio todo eso tan maravilloso. Pero bueno, vamos a ver poquito a poco. Voy señalando acá, en primer lugar, recuerden que el capítulo 11 inicia, y eso recuerde que es Lucas el que lo está escribiendo, y recuerde que en Lucas, el propósito de Lucas, el propósito principal de Lucas es mostrar a Jesús como la parte humana de Jesús, como un hombre que vino para ayudar a la humanidad, para brindarle libertad, para hacer que las personas enfermas, las personas necesitadas, las personas que no tenían un acogimiento entre las personas de clase alta, todas las que eran las personas de clase baja, que estaban obligadas al yugo de la esclavitud, del menosprecio, del trabajo y todas estas cosas, viene Jesús con esta doctrina, con esta enseñanza y su forma de ser como ser humano, ¿verdad? Porque lo que están viendo, o sea, Jesús es Dios, eso ya lo sabemos, tenemos 27 libros y profecías del Antiguo Testamento que prueban eso. Pero, ¿qué es lo que veían ellos en ese momento en que veían a Jesús? Veían a un joven rabino, un hombre, pero esa disponibilidad que proyectaba Jesús a la hora de poder brindar ayuda a todo aquel que lo necesitaba, eso era algo de admirar. Y por eso la gente iba detrás de él, la gente iba corriendo detrás de él, porque Jesús no andaba buscando sino a las ovejas que se habían perdido. Y él quería recolectarlas y quería brindarles una seguridad, quería acercar esa, esa, ¿cómo se llama? Ese corral, quería acercar donde guardaba las ovejas y decir que él las protegía de todo mal, ¿verdad? De todo aquello que la podían corromper a este tipo de animalitos que eh, eh, nos indica, brinda que son animales indefensos, que necesitan el cuidado de alguien más fuerte. En este caso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero en el capítulo 11 Lucas está señalando algunas facetas de Jesús que son admirables y que como nuestro maestro nos enseña y quedó por todas las generaciones, que nosotros podemos también seguir esa actitud de Jesús que señalaba con las personas. Primero, vemos que en el capítulo 1 hablaba acerca de cómo Jesús enseña de la forma correcta en la que se debe comunicar los hijos con su Padre Celestial. Perdón, en la forma correcta que se debe de comunicar. Él les enseña a los discípulos que tienen un corazón dispuesto también a seguir a su maestro de la conversación ante el Padre. No tiene que ver con repeticiones, no tiene que ver con memorizarse nada, nada tiene que ver, sino con una fórmula en el sentido de la comunicación. En este momento yo me estoy comunicando con ustedes y si yo no puedo brindar una buena comunicación a ustedes,
entonces no puedo traerles beneficio alguno, porque si hablo de una forma extraña o de una forma en que ustedes no comprendan, sí, pues obviamente por el tipo de cultura, de etnia y lenguajes, pues generalmente habrán palabras que no se comprendan, pero generalmente en español se comprende la mayoría de las cosas y si no se intuye, ¿verdad? Por el contexto. Es decir, si uno se puede hasta adelantar de lo que se va a decir porque se conoce bien el idioma, el lenguaje. Las expresiones y los vocablos son diferentes, pero el sentido es el mismo. Así que Jesús le dice a sus apóstoles cómo deben de comunicarse con el Padre, porque el Padre constantemente se está comunicando con nosotros, pero que hay una forma correcta de hacerlo, pero eso ya hoy que lo vimos. Sin embargo, hay personas que no todo es, ven a Jesús como esa persona amable, agradable, esa persona libertadora. Hay gente que empieza a tener envidia de ver a un joven rabino que la gente se esté yendo detrás de él y ellos que eran como líderes espirituales en ese momento, pero que eran líderes impuestos para gobernar, para hacer que otros hicieran y por eso Jesús les decía muchas veces, allá en Mateo capítulo 13, hablaba mucho acerca de esto, diciéndoles que eran personas hipócritas, que eran personas que ponían cargas pesadas al pueblo, pero ellos ni con un dedo querían moverla. Jesús hablaba con la verdad y era justo a la hora de hablar, pero si tenía que decirle la verdad a alguien, era a estos líderes religiosos, porque Jesús venía por las personas enfermas, las discapacitadas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, en el versículo 14 Jesús se encuentra con una persona que tiene un demonio que no le permite hablar. En ese tiempo los demonios tenían todas esas libertades, era para posicionarse en la persona, menos la libertad de hacerlos pecar. Los demonios no podían hacer pecar a las personas, pero sí podían lastimar, hacer que se agredieran, se lastimaran, que no usaran parte de, de la forma natural de la persona. Por ejemplo, en el versículo 14, 11, 14, habla de que esa persona no podía hablar. Habían personas que no podían ver, habían personas que no estaban en su sano juicio. Y el Señor lo libera de todo eso. Pero en este momento se topa, aquí Lucas registra cómo Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. Entonces pudimos notar en el trasfondo cómo esto es realmente de alegrarse. Esta persona estaba incapacitada de trabajar, esta persona tenía familia y no podía estar con su familia porque tenía un demonio, era inmundo. Esta persona tuvo de cierta forma que dejar todo lo que más quería porque estaba atado a la maldad, a alguien que quería lastimarlo. Pero vino Jesús y lo libera y ahora él puede tener una vida normal. Sin embargo, el asunto es que la gente se maravilló tanto por ese acto de ver cómo el Señor Jesús liberó a esta persona de esa entidad demoníaca que lo tenía atado. La gente se maravilló, vio lo que estaba haciendo Jesús, que la gente empezó a glorificar a Dios, pero no todos. El versículo 15 del capítulo 11 habla que habían algunos que estaban achacando, diciéndole, insultando a Jesús, y eso lo vimos también, cómo insultaban a Jesús, menospreciando el poder del Espíritu Santo, que según el plan de Dios, así es como funcionaba, el Padre ya en el cielo, Jesús aquí en la tierra, y el Espíritu Santo el que guiaba y daba todo lo necesario para que siguieran la verdad, ¿verdad? Y eso iba a seguir con los apóstoles y todo esto, el trabajo completo del Espíritu Santo. Pero estos líderes religiosos, como tenían envidia, como veían que la gente se iba detrás de ellos y no detrás de ellos, de los líderes, entonces empezaron a insultar a Jesús gravemente y acusarlo gravemente de que lo que estaba haciendo eran por fuerzas demoníacas, por Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús no entró en cólera, no se enojó, no se exaltó, sino que los confrontó de una forma en que solamente por la lógica los dejó a ellos así, calladitos, muditos. Y entonces empezó a hablar de que un reino dividido entre sí mismo no puede gobernar, de que los hijos de estos líderes eran exorcistas, echaban demonios, entonces que ellos iban a ser los jueces de esta acusación, de esta perversidad, de estar acusando
y estar atribuyendo ese acto tan maravilloso de libertad a los demonios. Estos hombres estaban tan desesperados que no estaban pensando con claridad y Jesús los confronta y los hace pensar con claridad, los deja callados, ¿verdad? Eso es tan emocionante, eso es tan bonito que él termina hablando acerca de una parábola, de un ejemplo de cómo es que el demonio inmundo, ¿verdad? Sale del hombre, busca caminos, eso ya está en el versículo 24, busca lugares, pero no encuentra lugares y vuelve a entrar, vuelve otra vez al lugar donde salió, pero cuando llega, ¿qué pasa? La encuentra barrida, la encuentra aseada la casa, la encuentra limpia, pero el problema es que la encuentra vacía. Y Jesús señala ese aspecto maravilloso, donde dice, todo está muy bien, la persona se compuso, la persona se empezó a levantarse, pero no tenía a Dios en su corazón. Y cuando no tenía a Dios en su corazón, entonces el demonio inmundo dice, esto está muy limpio, esto está muy curado, entonces mejor me traigo 7 peores que yo y hacemos de esta casa algo peor de lo que había. Y por no estar ocupada de Dios, entonces, pues eso es lo que pasa. Y nos dejó una gran enseñanza de que muchas personas pueden salir de sus vicios, pueden salir de sus problemas con sus propias fuerzas, pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto podrán soportar antes de volver a caer y a veces en un estado peor? Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y pudimos observar y pudimos entender que es porque no tienen a Dios en su corazón, porque no les permiten entrar, como dice Apocalipsis 3:20, que dice Jesús que Él toca la puerta y si le abren, Él va a entrar a cenar, a alimentarnos, a pasar un buen rato alimentándonos y con el Padre y van a morar ahí, ¿verdad? Pero bueno, Jesús les explica que este tipo de personas que creen poder realizar este tipo de desafíos, de querer limpiarse de vicios, de querer salir de problemas y todo, con sus propias fuerzas, generalmente terminan mal o terminan peor, ¿verdad? Y los líderes religiosos, mire, tuvieron que quedarse calladitos, ¿verdad? En ese momento, en el versículo 27 tratamos acerca de esta mujer que habla acerca de la verdadera bienaventuranza. La palabra vimos que la palabra bienaventurado significa dichoso, ¿verdad? Dichoso. Y esta mujer dice que cuando ella oyó lo que Jesús dijo, esta mujer no se pudo contener. Está hablando con los líderes religiosos, está hablando con gente seria y en ese tiempo las mujeres no se les permitía hablar, tenían que guardar silencio. Pero era tanto la emoción de esta mujer al ver lo que Jesús estaba haciendo y diciendo y cómo le mostraba a los líderes religiosos que estaban equivocados y cómo demostraba al pueblo las razones perfectas de su intención de Jesús que venía a liberar al pueblo. Esta mujer no se aguantó, se emocionó tanto en su corazón que lo gritó a los 4 vientos. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, ¿verdad? Eso ella lo hace porque en su pensar sabe que este hombre tan maravilloso no tuvo que tener una madre maravillosa que lo enseñara, que le creara, lo creara, ¿verdad? Con esos valores. Y eso es normal de pensar, claro que sí. Y María, la madre de Jesús, es una mujer maravillosa que cuando tuvo a Jesús, lo cuidó, hizo todo lo que tenía que hacer como sierva de Dios y tiene toda nuestra admiración. Por nada dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y eso nada se lo quita a ella, esa recompensa de ser admirada a María, nadie se lo quita. Sin embargo, Jesús sabe que no viene de María, porque no hay ningún lazo familiar en lo que Él está impartiendo, en lo que Él está enseñando, en lo que Él está mostrando. No viene de un ser humano, no nace en el corazón de un ser humano, nace del Padre de las luces, porque dice allá en Santiago que todas las cosas que descienden de Dios es bueno, son buenas. Las dádivas de Dios son buenas. Y este mensaje que traía Jesús liberador, esta forma de ser Jesús para liberar a los cautivos, esto no venía de ningún linaje humano, ni ninguna enseñanza humana, no nacía en el corazón de ninguna persona, ni familiar, ni filosófica, ni nada. Venía directamente del cielo.
Y por eso entonces Jesús la corrige, en cierta forma, aunque no le está faltando el respeto, Jesús está ubicando su pensamiento a un pensamiento mejor. Cuando dice, y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dice Jesús, usted me llama a mí bienaventurado por las cosas que yo estoy haciendo. Pues mejor, más dichosos son los que oyen la palabra y la guardan, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a pasar ahora a esto que tiene que ver ya con el 29 en adelante. Vamos a leerlo antes de proseguir y vamos a ver cuáles son las palabras o qué son los eventos que está pasando Jesús acá en esto. Dice el versículo 29 en la versión Reina Valera del 60, pero fíjense bien lo que dice el 29, qué interesante. Todo esto que les acabo de decir es lo que aconteció en ese momento. La gente oye a Jesús hablar así, lo que le dijo a la mujer, y más se sorprenden, más se maravillan. Entonces dice el 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Vea qué cambio de 180 grados hizo Jesús aquí. ¿Por qué? Porque Jesús, como Dios, como Él es Dios, Él sabe lo que la gente necesita. Muchas personas van a pensar, ah, Jesús no puede aprovechar, que la gente está, ¿por qué les habla así? ¿Por qué los insulta de esa manera? No, es que este mensaje no desciende de, o no es del corazón humano. Este mensaje es para liberar a la persona. Y muchas veces para liberar a la persona, el mensaje de Dios, no, no mis opiniones, el mensaje de Dios sabe cuándo actuar en el corazón del ser humano, sabe cuándo, porque conoce muy bien al ser humano. Pues toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que el ser humano se dé cuenta cuándo tiene que cambiar su pensamiento. Pero dice el versículo 30, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Dice el 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, o confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y dice el versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así que, tomando en cuenta desde el versículo 29 hasta el versículo 32, vamos a ver algunas características que nos van a ayudar a comprender por qué Jesús dijo lo que dijo y qué enseñanza quedó para ellos y queda para nosotros también eh, en, en, en lo que Lucas registra, ¿verdad? En lo que Lucas registra. Primeramente, tenemos que darnos cuenta de dos cosas muy importantes. La primera es el llamado urgente al arrepentimiento. Jesús está liberando a las personas, pero la liberación no solo consta en decir cuánto ama Dios al mundo, sino también en la responsabilidad que tiene la persona de asumir ese amor, de comprender ese amor, porque Dios, eh, cuando ofrece su amor, no es un amor incomprensible, ni tampoco es un amor incondicional. Esos son dos aspectos que no dice la Biblia. La Biblia habla de que el amor de Dios se puede comprender y que el amor de Dios también es condicionado. Así que una de las condiciones que tiene este aspecto del amor de Dios para liberar a las personas por medio de Jesucristo es que hay un llamado urgente a que la persona se arrepienta. La palabra arrepentimiento significa volverse del lugar. Es decir, usted va por un camino y ya se dio cuenta que por ese camino no es y usted se devuelve. Eso significa arrepentirse. Volverse de la situación en la que usted estaba yendo porque ya no quiere ir por ahí. Y el otro aspecto es cómo Jesús, como la señal definitiva de Dios. Esta gente, si ustedes notan, y nos vamos a centrar en este versículo,
de 11:16, que dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. O sea, Jesús curó a alguien que estaba preso por un demonio. La gente se maravilló, pero había mucha gente que quería presionar a Jesús y no le creían a Jesús. Y entonces le exigían a Jesús que para poder creerle, para que ellos pudieran arrepentirse sobre ese mensaje, tenían que hacer señal, una señal más, una señal del cielo, es decir, algo tan sorprendente en la mente de ellos que ellos pudieran no tener ni la menor duda de que Jesús es el Mesías. Pero esta intención se repite una y otra vez hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere ver cosas y no le quieren creer a Jesús ni a su palabra. No le quieren creer a Dios ni lo que dice, sino que simplemente quieren experimentar ellos sensaciones y cosas, privilegios que no le corresponden a ningún ser humano experimentar. El único privilegio que tiene el ser humano es el amor de Dios para salvación, nada más. Pero Dios no es una caja mágica o un genio que puede cumplir deseos solo por el capricho del hombre. Y eso lo vamos a ir a estar viendo, eso lo vamos a estar desarrollando. ¿Verdad? Otra cosa importante, entonces, tenemos que ver que Jesús se enfrenta a una generación incrédula, no le están creyendo, que piden señales adicionales. Y él responde con la señal de Jonás. ¿Por qué Jonás? Bueno, eso es lo que vamos a comprender, porque destaca que su propia muerte y resurrección serán la máxima evidencia de su autoridad divina. Eso es increíble, porque esa evidencia iba a perdurar hasta el día de hoy. Nosotros obedecimos a Cristo y su mensaje por estas evidencias, porque creemos que Él resucitó de los muertos, venció la muerte y que cuando nosotros muramos y dejemos este mundo, Él nos va a dar la victoria de poder resucitar para morar con Él por la eternidad. Eso nos trae un gran consuelo. Así que en el contexto, la pregunta inmediata es, ¿por qué Jesús menciona a Jonás en el versículo 29? Característica, las multitudes piden una señal milagrosa adicional. No están creyendo lo que Jesús está diciendo y haciendo. La gente se maravilla por lo que está pasando, pero muchos están deteniendo ese progreso. Otra cosa es que Jesús declara que solo tendrán ellos, lo que ellos merecen es tener lo que pasó con Jonás, esa señal. Y la gente se va a poner a pensar, pero bueno, ¿cómo? ¿Qué pasó con Jonás? La pregunta aquí que puedo hacerle a ustedes es, ¿han leído el libro de Jonás? Si no lo han leído, corran, vaya, léanlo, porque es necesario que lo lean, porque así entonces van a tener una perspectiva muy amplia de por qué Jesús utiliza al profeta Jonás para dar una gran enseñanza que iba a quedar en el corazón de estas personas. Otra parte importante es que la generación es calificada por Jesús como mala y adúltera. Y estas dos palabras son muy necesarias que la entendamos. El adulterio es aquello que uno no respeta con el acuerdo que hizo con su esposa o su esposa. Es decir, el acuerdo es que hay tres, en un matrimonio siempre se compone de tres. Está Dios como testigo y está la pareja que se une para siempre, hasta que la muerte los separe. s- Como sabemos, Jesús habló acerca de circunstancias, pero este no es el tema de hoy. El matrimonio, como dice Jesús, no fue así, sino fue como el principio, como Dios lo estableció. Dejará al hombre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué pasa cuando el hombre o la mujer se van con otro hombre o con otra mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Quebrantan ese pacto. Y el quebrantar ese pacto se convierte en una persona infiel, en una persona en que no se puede confiar, en una persona en que pierde completamente la confianza de los que firmaron ese pacto. Entonces, ¿por qué Jesús les trata de adúlteros? Porque ellos se habían ido, habían abandonado a Dios, quienes habían hecho ese pacto con ellos, lo habían abandonado por su propio orgullo, por su propia forma de pensar, por su propia fuerza, por sus propias actitudes. Entonces, Dios, si usted ve esta parte del adulterio, leas el libro de Malaquías, ahí expresa
bien Dios, el último libro del Antiguo Testamento, cómo expresa Dios, cómo es que ellos lo habían abandonado, cómo es que ellos habían adulterado y yéndose tras ídolos y yéndose tras conceptos que no eran de Dios. Y Dios a eso él le dolió tanto en el corazón de que eso pasara, pero aún así, con ese dolor, Dios ya había proporcionado un plan de rescate. Eso es magnífico, pero la generación estaba viendo a Jesús, estaba oyendo las palabras de Jesús, estaba viendo todo lo que estaba haciendo Jesús y aún así no querían creer en él, ¿verdad? Entonces era una gente mala, no estaban abriendo su corazón y más bien eran acusados de adúlteros, infieles. Así que la señal de Jonás es explicada en el versículo 30 y 32. ¿Por qué? Porque Jonás fue una señal para los ninivitas. Nínive era un lugar que llegó a ser una potencia mundial, llegó a ser también la capital de una potencia mundial. Entonces, ellos se habían portado mal, ellos habían dejado, era algo, una corrompición, era un Sodoma y Gomorra, era algo terrible. Y Dios había mandado a este profeta porque Dios sí sabía que en el corazón de estas personas era cuestión nada más de corregirlos, era de llamarles, de advertirles que si seguían por ese camino, Dios los iba a destruir. Así que Jesús enfatiza que tanto Jonás como vamos a ver más adelante, la reina del sur, respondieron a la verdad revelada. Cuando fue Jonás, como señala a los ninivitas de Dios, de que Dios los iba a castigar duramente, los iba a destruir, los llama al arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Jesús es la señal definitiva para esta generación, la generación en la que están ahí hablando. Su resurrección era la evidencia que iba a quedar para todas las generaciones. Jesús resucitó, venció la muerte. Es el único que ha podido hacerlo. Nadie más ha podido vencerlo, la muerte, vencerlo definitivamente. Nosotros vamos a morir algún día. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Pero ¿qué pasa? No debemos preocuparnos porque el día que muramos y partamos de este mundo, pues claro que es triste, pero tenemos la garantía de que el Señor nos va a resucitar. Y entonces esa señal es la definitiva. Ese arrepentimiento que nosotros tuvimos tiene garantía, es esta, la resurrección. También habló de la reina del sur y los ninivitas, dice, la reina del sur y los ninivitas juzgarán a esta generación por su incredulidad. Incredulidad. Hermanos, el punto de esto acá para nosotros es eso, la incredulidad. Nosotros no debemos dudar de lo que Jesús dijo e hizo, lo que Jesús empezó, como el mismo Lucas lo dijo cuando le escribió a Teófilo, allá el libro de Hechos, lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Las acciones de Jesús hablan por sí solas, de que todo lo que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra, todo lo que proporcionó Jesús en su evangelio para que los apóstoles le predicaran, todo eso tiene garantía para los que le obedecen. La señal de la resurrección. En Mateo 12:40, Jesús se lo dijo también. Este mismo evento que está pasando, Mateo lo registra en el capítulo 12, versículo 40, cuando dijo Jesús, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Él iba a morir, pero también iba a resucitar. Esa era la garantía que esta generación, es decir, estas personas no estaban creyendo, no estaban absorbiendo, a pesar de que estaban viendo las cosas. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante es la profundización de la dureza del corazón. Una cosa es que a veces nos entre en nosotros la duda, a veces nos puede entrar a nosotros ¿será así? No, ay, no sé, a veces me atrae tanto esta tentación, estas cosas del mundo. Ese tipo es una lucha constante.
Y esa lucha Dios la entiende. Dios nos da la fuerza. Si nosotros nos apegamos al Evangelio, a la oración y soportamos esa batalla, Dios nos da la victoria. Caeremos, sí, tropezaremos, sí, no porque usted tenga que hacerlo, pero vivimos en un mundo donde recibimos cosas buenas y malas. Pero cuando ya la dureza del corazón está tan profunda en el corazón del hombre, en la mente del hombre, pues esto es un problema. Esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Bueno, primeramente, porque pedir señales constantemente revela esa incredulidad y orgullo. Mm. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás cuando Tomás no creía en que él había resucitado? Y Jesús y Tomás decía, es que hasta que no vea yo, ahí está pidiendo señales, hasta que no vea yo, ¿verdad? Las marcas de las manos y las de los pies, y no meta yo mi mano en el costado, no creeré. Dice. Ahí está el mejor ejemplo de incredulidad y orgullo. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Bienaventurados, dichosos los que creen sin ver, sin necesitar de señales, sino que simplemente se confían en las promesas. Una promesa, una promesa dada no es una eventualidad de ese momento. Es decir, yo le puedo prometer a ustedes que más adelante les voy a invitar a un café. Yo puedo decirle, hermano David, cuando yo vaya a Colombia, cuando yo lo vea, yo lo llamo y yo lo voy a invitar a un café. Ese es un acuerdo que puedo hacer con él, ¿verdad? Y es una palabra que yo puedo cumplir, pero no es ya, no se está revelando ya, no se está haciendo ya, es algo que está al futuro. Y si el hermano David me dice, me lo promete, yo se lo prometo. Ah, ok. Y ya el hermano confía, yo también debo de cumplir con eso. Así es Dios. Dios tiene, Dios dice que si nosotros caminamos en este mundo por el camino correcto que lo lleva a Él, que es Jesucristo, su evangelio, no importa las cosas que nosotros nos pasen, no importa. Dios siempre se va a acordar de nosotros. Dios siempre va a considerar nuestras luchas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Por eso, una persona que no se conforma con eso y está pidiendo señales constantemente, Señor, si hoy pasa esto, sí lo hago. Si hoy no pasa esto, no lo hago. Señor, ¿por qué no me muestras en un sueño, esa gente que habla así tan de propiedad? Ayer hablé con Dios y Dios me dijo y yo soñé que eh, ¿qué está hablando esa persona? ¿Qué está diciendo esa persona? Que el evangelio no es suficiente, que la palabra de Dios registrada en la Biblia no es suficiente, que necesita conversar directamente y oír directamente la voz de Dios para poder ser, digamos que, suficiente. Entonces, pedir señales constantemente revela una incredulidad y eso solamente viene por la dureza del corazón, porque eso es generado por el orgullo. Otra cosa importante es que Jesús no satisface curiosidades espirituales. Él no es el genio de la lámpara. Él no dice, le concedo tres deseos. Él no dice, él no necesita fama. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él no necesita que la gente lo admire y le diga, uy, Jesús sí es fuerte, sí es capaz. No, nada de eso. Jesús no está para cumplir curiosidades espirituales, sino que el propósito de Jesús es llamarnos al arrepentimiento, es advertirnos de que va a haber un día de juicio y que si nosotros no caminamos por el camino correcto, entonces no vamos a obtener la garantía de la salvación que es nuestra herencia para todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Ese es el propósito de ese llamado. Y otra cosa es, la actitud de esta generación contrasta con la respuesta de Nínive. Nínive, imagínense, les voy a poner, Nínive era un país corrupto, era mal hablado, era pecaminoso, hacían muchas atrocidades, era gente mala, gente vulgar, gente sin sentido alguno de la moralidad. Dios manda a Jonás con todo lo que pasó, sus errores, Jonás y todo, porque Jonás no quería ir por una simple razón, porque sabía que Dios era un Dios misericordioso y clemente.
Jonás quería ver arder Nínive. Eso es lo que quería Jonás. Pero le dice Dios a Jonás, ¿cómo yo voy a lastimar a esta gente si ni siquiera no saben distinguir de su izquierda ni de su derecha? ¿Cómo yo voy a lastimar gente que vive en una ignorancia? Yo no puedo actuar así, le dice Dios a Jonás, porque primero tiene que haber una advertencia. Y Jonás, obstinado, siempre va. ¿Y hace Jonás? Predica lo que Dios le manda. ¿Y qué hace el pueblo de Nínive? Se arrepiente. Se dan cuenta que están haciendo mal delante de Dios y dejan esa vida, esa corrupción, esa inmoralidad, todas esas cosas malas que estaban haciendo. Se arrepienten, dejan de hacer todo eso y buscan a Dios y Dios los perdona. Y era gente pagana, ni siquiera era el pueblo de Israel que tenía el conocimiento de la ley. Ahora esta gente están viendo a Jesús, están oyéndole hablar, están viendo sus milagros, están oyendo la naturaleza de la verdadera ley de Moisés, del Espíritu, y aún así se niegan a creer, no le creen. Y entonces nosotros podemos decir, esta gente, si yo hubiera estado ahí, yo sí le hubiera creído, ojo, cuidado, porque por su fruto los conoceréis. ¿Qué tanto confía usted hoy en lo que Dios le ha prometido, en lo que Dios le va a dar? ¿Qué, qué clase de vida tiene usted ahorita? Lo que usted muestre es la confianza que usted tiene en Dios. Si usted pasa deprimido, si usted pasa angustiado, si usted no lee las escrituras, no ora, si usted confía en su propia fuerza, confía en la fuerza de otros, entonces, ¿dónde Dios puede hacer su trabajo? ¿Dónde Dios puede hacer su obra? Por eso es que Jesús les dice, ustedes son una generación mala, porque estas personas de Nínive, a pesar de su ignorancia y a pesar de su forma de ser, oyeron la advertencia de Jonás y se arrepintieron. Y ustedes no. Me acuerdo lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 15. Si oyereis hoy su voz, ¿qué? ¿Se acuerdan? No endurezcáis vuestros corazones. La fe auténtica no depende de señales espectaculares, de, 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 de esos que muestran, traigan sus ofrendas y sus diezmos y llévese su milagro, ¿verdad? De gente que se pone ahí a bailar, a tirarse, a revolcarse y a sacar demonios y todo eso es puro espectáculo. Y Dios no es un Dios de espectáculos, Dios no es un Dios que se manifieste de esa forma. La verdadera forma genuina de la fe es una respuesta a la verdad, a las escrituras. Y si la escritura, si la verdad me dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, yo tengo que aceptar eso, aceptar que también el Señor me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas son las cosas necesarias, hermanos, que usted y yo aprendimos y las cosas que debemos enseñarle a otros. Hablar con los que nos permitan hablar, ¿verdad? Habrá gente que no nos permite eso porque son incrédulos. Pero bueno, a los que nos permitan hablar, vamos a hablarle de esa manera. La aplicación práctica es la verdadera señal de Dios. Ahí es donde radica todo. La incredulidad moderna también pide pruebas constantes de la existencia de Dios. Los ateos dicen, si Dios existe, ¿a dónde está? Que no lo veo. ¿No? Las feministas, los grupos radicales de todo esto que no creen en Dios, no aceptan a Dios o lo creen a su manera, siempre están pidiendo señales, pruebas, siempre están diciendo, muéstreme, muéstreme. Sin embargo, Jesús dejó claro que su resurrección es la señal definitiva. Dice allá Pablo en Corintios, nosotros no andamos por vista, sino por fe, o por fe andamos y no por vista. Por eso es que ¿estamos buscando señales para creer en Cristo? No, no andamos buscando señales. Yo ya tengo las señales suficientes. Dice el libro de Juan, estas cosas se escribieron para que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos ¿qué? Vida eterna. Es suficiente para mí lo que está escrito ahí para motivarme a creer y a obedecer al Señor. Otra cosa es la muerte y resurrección de Jesús son la máxima evidencia. ¿Quién ha vencido la muerte? Dígame, una persona
que haya muerto 3 días y que haya resucitado por su propia fuerza, por su propia voluntad. Jesús resucitó a unos. Algunos profetas del Antiguo Testamento resucitaron a algunos, pero no fue por su propia fuerza ni por su propia voluntad. Dependieron de alguien. Pero Jesús, él mismo, eh, resucitó por su propia voluntad y él venció la muerte para siempre. Esa es la mejor y máxima evidencia. Yo con eso me quedo, hermanos. Yo con eso es suficiente para mí, para yo darlo todo por Dios, eh, lo, lo máximo. Aunque yo sé que habrá momentos en mi vida que voy a caer o que soy débil o que hay algo que me va a tentar, pero si puedo evitarlo, lo evito. Y si he caído, pues busco el arrepentimiento y Dios perdona porque Él ve nuestros corazones. El arrepentimiento sincero es el corazón de la respuesta que Dios espera. Usted está haciendo algo malo, hermano. Usted está con una debilidad, usted está en un pecado. Entienda, Dios, no hay pecado, no hay debilidad más grande que la promesa de Dios de perdonarnos. No hay. Dice allá en Primera de Juan, dice que estas cosas se escribieron para que no pequemos, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos, el Señor Jesús, que actúa con justicia y verdad. Así que nosotros lo que nos toca es arrepentirnos, es sincerarnos y decir, yo no puedo contra esto, me tiene dominado. Y el Señor, cuando ve nuestro corazón, nos va a ayudar y nos va a perdonar. Por eso la reflexión es, ¿estoy esperando más señales o respondo a lo que ya he visto yo por medio de las escrituras? La conclusión de todo esto es que la señal de Jesús es la señal suprema. No se necesitan más pruebas que su resurrección. La fe verdadera se manifiesta en arrepentimiento y obediencia. Es usted y yo, hermanos, vamos a hacerlo, vamos, adelante, hay que hacerlo. Hoy es el día para creer y aceptar la la verdad revelada, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para hacernos perfectos, para hacer que toda buena obra salga de nosotros y andar y caminar como anduvo el Señor Jesús. Muchísimas gracias, mis hermanos, por escuchar este tema y espero que les haya ayudado como me ayudó a mí.